Buenos días, mi nombre es Sergio y antes de empezar me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión sobre el acceso que tenemos todos a routers generalmente caseros o de pequeña oficina que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Estos sistemas se gestionan de manera muy fácil a través de una interfaz web, ¿vale? Pero, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que estos sistemas debajo tienen un sistema operativo muy potente que puede ser modificado y utilizado por personas o bien hackers o no tan hackers, sino aquellos del sombrero negro para comprometer nuestros datos? Seguro que sí, ¿vale? Pues esta charla se va a centrar sobre todo en una plataforma que me gusta muchísimo, se llama concretamente MikroTik, pero antes de empezar voy a presentarme. Bueno, mi nombre es Sergio, fui graduado por la... soy graduado en Ingeniería Informática por la UCLM, concretamente esta fue mi escuela, ¿vale? Y tras entrar en el mundillo noté cierto afán por el mundo de las redes, ¿vale? En este aspecto me especialicé posteriormente con un curso de Cisco en el cual pues eso, aprendí tecnología de red y diseño el mismo. En cuanto a mi experiencia en el mundo laboral, yo empecé trabajando en una Big Four en Madrid, concretamente, y me introduje en el mundo de la seguridad perimetral. Aprendí desde lo que era la seguridad, vamos a decir, más orientada a red, como viene siendo proxies, firewall, IDS, IPS y distintos tipos de sonda, como también la seguridad centrada en el host, que en este caso pues, suelen ser sistemas centralizados on-premise. Bien, pues sin más rodeos vamos a comenzar con la presentación. ¿Alguien de los aquí presentes, aunque parezca una locura, conoce MikroTik? Orejas, una, dos. Me habéis sorprendido, sinceramente. Bueno, pues para aquellos que no lo conozcáis, quiero introducir un poquito lo que es la plataforma para que no os suene un poquito a chino, ¿vale? En este caso, MikroTik es una compañía letona que surgió en el 95 como un fabricante de servicios para proveedores inalámbricos. En el 96 se fundó, un año después sacó su sistema operativo centralizado en sistemas Intel y concretamente en el 2002 ya empezó a desarrollar su propio hardware. Vale, hoy en día es una empresa relativamente potente, tiene más de 500 distribuidores por todo el mundo y si alguno tiene curiosidad, pues ahí os dejo la web. Vale. Bien, más. MikroTik tiene dos vertientes que han marcado pues, toda su historia. En este aspecto, los ingenieros en su día pensaron en desarrollar un sistema operativo precisamente para routers. No me complico la vida, necesito un sistema operativo para routeros. Ahí lo tienes. Vale. Este sistema operativo básicamente es un Linux muy sencillito, concretamente está basado en el 2.6, fijaros si ya es antiguo, al que se le han ido añadiendo características, sobre todo de routing dinámico, como viene siendo BGP o SPF, RIP y alguno más que soporta, como también el soporte de redes inalámbricas, no solo Wi-Fi y WiMAX, sino también LTE, GSM, entre otros. Bien, además también incorpora protocolos de alta disponibilidad, como es VRRP, y sistemas de seguridad propios, como viene siendo la incorporación del firewall a nivel de capa 7, ¿vale? Aunque esto es un poco contradictorio, puesto que si quieres un firewall de capa 7 te lo tienes que desarrollar tú mismo, con las llamadas, conociendo bastante bien el programa, ¿vale? Y el tema de VPN es tanto de acceso remoto como LAN to LAN. Bien. La segunda vertiente, que esta fue la que se fundó en el 2002, concretamente MikroTik tiene un portfolio muy amplio de hardware que se puede adaptar a distintas características o necesidades que tengamos, ¿vale? Tiene su gama sobre todo inalámbrica, que en este aspecto está compuesto por antenas tanto Wi-Fi como WiMAX, como LTE, como GSM, ¿vale? Además también protocolos más binarios, más de bajo nivel como tipo LoRa, además de, claro, su principal negocio, que es el tema del routing, que en este caso pues tiene dispositivos desde la gama más chiquitita, ¿vale? Que vienen siendo básicamente los RB, hasta la gama más alta, utilizado por carriers, CDPs y grandes compañías, que son los CCRs. En este aspecto, MikroTik ha desarrollado una arquitectura muy amplia, ¿vale? Basando por distintos tipos de procesador, ¿vale? Donde ha ido adaptando el software precisamente a estos procesadores. En la gama más chiquitita tiene aquí arquitectura basada en MIPS, que todo el mundo conoceréis, de sencilla tiene poco, pero sí que es verdad que
te digo, dan muy pocas prestaciones y pasando desde MIPS por ARM, PowerPC y demás, hasta llegar a su gama Tile, que es la más potente. De hecho, para que os hagáis una idea, ahora mismo el router más potente que ofrece esta marca es un router, si no mal recuerdo, de 72 núcleos, ¿vale?, con 16 GB de RAM, que da más que de sobra para enrutar tráfico con un alto throughput. Bien, pues una de las cosas que más me llama la curiosidad precisamente de esta plataforma es su sistema de gestión. En este caso, como todos sabéis, los routers se pueden gestionar de varias maneras, entre los cuales pues ya lo conocéis, básicamente línea de comando, servicio web y Winbox, que es una herramienta muy especial. La voy a comentar. Como bien he dicho, un router normal y corriente se puede gestionar bien a través de línea de comando, ya sea de manera local a través de un puerto serie o de forma remota a través de Ethernet o SSH. ¿Vale? Es curioso porque en cuanto al tema del comandeo que utiliza esta plataforma, no es como si fuese un Cisco o un Linux, sino que en este aspecto, vamos a decir que engloba comandos en función de la capa del modelo TCP/IP que quieras utilizar. ¿Vale? Es decir, si quieres configurar por decirlo así, la MTU de una interfaz, tienes que irte a un determinado comando, ¿vale?, y uno completamente distinto si quieres configurarle una IP. Más, cuanto al sistema de gestión web, ¡ay, qué mal se ve, por Dios! Bueno, es básicamente lo mismo, intenta englobar todas las características que se pueden configurar, aunque hay algunas que obviamente no se pueden llegar, tiene que ser a través de línea de comandos. En este aspecto lo mismo, ahí se muestran, a ver si... ¡Qué mal! Bueno, pues básicamente en la parte de arriba se encuentra más la configuración a nivel 2 del modelo TCP/IP, donde os digo, pues podéis configurar la Wi-Fi, podéis configurar... la clave, el SSID que puede tener, la MTU y demás, ¿vale? Y luego tiene ya los menús más avanzados que están dentro de la parte IP, donde ya no solo podéis configurar lo que son el direccionamiento y demás, sino también rutas estáticas, como rutas dinámicas, entre otras características que se pueden explotar, como el sistema web proxy. Bien, bueno, pues... concretamente, esta plataforma ofrece una herramienta que es muy ágil y que a los administradores de red nos da una agilidad impresionante. ¿Vale? Concretamente es su aplicación Winbox, que es una app muy sencillita que ni hace falta instalarla y que te permite conectarte de forma remota o de forma local sin conocer su dirección IP, ¿vale?, únicamente a través de la Mac, ¿vale?, al propio dispositivo. De esta manera pues podemos hacer las configuraciones necesarias sin tener que estar creando un laboratorio para poder configurarlo. Funciona de manera exactamente igual que el servidor web, lo único un poquito más feote a la hora de hacer troubleshooting. Bien, bueno, un día en el frente. Pasamos de presentar la plataforma, quería que todos la conocieseis un poquito, a lo que es un día trabajando con esta plataforma. Bien, para una persona que llega a las 8 de la tarde a su casa, tiene poco que hacer, encima es experto en informática y se decide a escanear un segmento de red con Nmap o con la herramienta que le salga de las narices, descubre un segmento de red que es vulnerable a una determinada vulnerabilidad o tiene un fallo de configuración, esta persona se encarga de hacer de las suyas. Puede resetear routers, introducir reglas, quitar reglas, hacer ataques de denegación de servicios, lo que quiera. Por esa parte, muy bien, el tío llega a las 12 de la noche, se acuesta con el corazón así de grande diciendo ole, ole y ole. Bien, pues para un administrador no es tan sencillo, porque al día siguiente llegas allí a las 8 de la mañana y a las 8:05 tienes el teléfono ardiendo de llamadas y el resto del día pues tienes el cortisol por las nubes. Bien. Bueno, concretamente me gustaría hablar de una especie de... He querido clasificar las vulnerabilidades que se pueden centrar en esta plataforma en dos vertientes. Unas orientadas al sistema de gestión, como son vulnerables casi todos los sistemas de red, y otras en servicios que extienden la funcionalidad, en este caso de los routers. ¿Vale? En cuanto a los sistemas de gestión, fijaros qué retahíla llevamos en lo que llevamos de 2019. En cuanto al servicio web, aquí os muestro una serie de vulnerabilidades que han salido últimamente, ¿vale?, las cuales la mayoría de ellas permiten hacer un ataque de denegación de servicio al servidor web con una alta probabilidad de que el dispositivo se reinicie.
Así que fíjate, si que os aburrís y una tarde os pilla pues, a buscar vulnerabilidades. Más, la primera, en este caso, tanto la primera de 2019 como la primera de 2018, esta tiene una peculiaridad. Y es que te permiten moverte del directorio de configuración del sistema, ¿vale? Y puedes navegar por todo el sistema de ficheros que ofrece, en este caso, el sistema operativo. Básicamente es un problema de validación a la hora de hacer peticiones a través de HTTP, bien a través de POST o GET. Bien, la peculiaridad de estas vulnerabilidades es que para ejecutarlas, todas ellas, el usuario tiene que estar autenticado, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que esto no es ningún problema. Sigamos pues. Servicio FTP, aunque no lo he comentado como sistema de gestión, FTP básicamente tiene dos vulnerabilidades que son muy críticas en este aspecto. Un atacante que tenga mala idea se puede dedicar a forjar una petición, en este caso simplemente una llamada, donde introduciendo un código arbitrario consigue que el dispositivo se reinicie cada 10 minutos. Es decir, tú coges, lo descubres, le inyectas un código, 10 minutos después el dispositivo se tira abajo y vuelve a levantarse. Vale, esto no hace falta estar autenticado. Y os digo que ha sido un dolor de cabeza bastante importante si no se ha controlado este servicio. Por último, en cuanto a los sistemas de gestión, Winbox tampoco se queda atrás. La verdad, ha tenido también bastantes fallos de seguridad a lo largo de lo que llevamos. Concretamente, el primero de ellos tiene un comportamiento similar a, en este caso, el servidor web. Básicamente te permitía posicionarte en directorios distintos del archivo de configuración debido a un fallo de validación. Bien. El segundo de ellos todavía es más grave. Permite utilizar el puerto Winbox, ¿vale? Como si fuese un puerto de proxy. Es decir, tú tienes la capacidad desde fuera de la red, si no tienes securizado correctamente el dispositivo, de hacer un barrido interno de todas las IPs o de todas las subredes que tienes. Y no solo se queda en un barrido, sino que también puedes explotar vulnerabilidades que tengas justo en equipos que tienes detrás o servicios que tengas levantados que no requieran ningún tipo de autenticación. Imaginaos un aire acondicionado. Yo lo tengo conectado, tiene una determinada IP, está escuchando en el puerto 80, ¿vale? Este no hay que tener acceso desde el exterior. Pues hago una llamada, descubro ese servicio, automáticamente me bypasseo a través de esta vulnerabilidad, accedo al sistema y pongo el aire a menos 10 grados. Al día siguiente pues tienes todos así. ¿Vale? La última de ellas es creo que fue del último trimestre del 2018, donde a través de un script más dicho, de una vulnerabilidad, ejecutando un exploit, te permitía revelar toda la base de datos de usuarios y credenciales en texto plano que tenía configurados. Es decir, todo. Este fue concretamente muy molesto porque una vez que me enganché a investigar y demás y descubrí varios hackeos que ahora os mostraré, vi que había bases de datos enormes por todas partes del mundo donde precisamente este tipo de fallos pues habían sido explotados y encontrabas ficheros con direcciones IP, en este caso públicas, usuarios y contraseñas para acceder. Todavía queda latente y seguramente si os engancháis a investigar algo encontraréis, porque de hecho cuando hice esta presentación fue el mes pasado y todavía quedaba. Bien, en cuanto a los servicios que extienden la capacidad del router, en este caso simplemente os quería comentar OpenVPN, ya que permitía hacer un ataque man in the middle por una falta de validación en el certificado del servidor, y SMB que básicamente hacía lo mismo que la vulnerabilidad que hemos visto tanto en web como en Winbox. En este aspecto te permitía lo mismo, acceder a un directorio arbitrario, ya te digo, saltándose la validación. Perfecto. Esta penúltima parte que os quiero mostrar, básicamente he hecho una recompilación de muestras forenses precisamente de hackeos que he sufrido tanto donde estoy ahora mismo, en la empresa donde estoy ahora mismo, como en colaboradores. ¿Vale? Me han pasado muestras, las he analizado y básicamente os he querido mostrar de lo que se puede llegar a hacer si consigues acceder a este tipo de routers. Bien, las he querido clasificar en
en los siguientes tipos: robo de información, ataques de denegación de servicio, cryptomining y botnet. Empecemos con la primera. Utilizando una de las características de MikroTik, concretamente la tabla Mangle del firewall, esta es muy versátil porque te permite jugar con todo tipo de conexiones, tanto ya no solo a nivel de conexión, sino también a nivel de paquete. Permite aplicar políticas de calidad de servicio y demás. Vale, pues un día me encontré con esto. Y si echáis un vistazo, veis una serie de palabras clave. ¿Qué dices? ¿Y esto? Bueno, básicamente, analizándolo, estas reglas lo que hacían era como buscar coincidencias en las conexiones de cadenas de texto. Y en el momento que lograba, por decirlo así, verificar que existía esa cadena de texto dentro de la conexión, esnifaba el tráfico y lo enviaba a un servidor ubicado en OVH. ¿Vale? Fijaros, pues un día que un hacker se aburra, pues diga, pues nada, le meto esto y a ver qué saco. Prueba de ello, ya sabéis que muchos de los servicios que se utilizan todavía, sobre todo en las pymes, pues muchos de ellos no van cifrados, incluso todavía se resienten a cambiar, por ejemplo, el tema del FTP, como es muy común. Ya sabéis que hacéis una autenticación y va todavía en texto plano, así que es muy fácil de snifar. Sigamos, vulnerabilidades. Ya habéis visto que prácticamente casi todas las vulnerabilidades hacen un ataque de denegación de servicio, por norma general, en este tipo de routers. Bien. La mayoría de ellos, en este caso, ya os digo, sí que es necesario estar autenticado en el sistema, pero es muy fácil, con un ataque de fuerza bruta, ¿vale?, poder sacar una contraseña, puesto que normalmente suelen estar bastante bien acotadas. Más, fallos de optimización. En este caso, en MikroTik, como la mayoría de los routers, traen el servicio DNS, que básicamente es un servidor DNS, habilitado por defecto. MikroTik en este aspecto permite hacer tanto desde fuera como desde dentro de la red, si no lo tienes convenientemente delimitado. Imaginaos lo que supone exponer un servicio con un router chiquitito a Internet. Te le das la posibilidad a que cualquier persona que tenga algo de idea reventara peticiones a este router y dejarlo fuera de servicio, dejarlo colgado, entre otras cualidades. Por último, en cuanto a los ataques de denegación de servicio, me di cuenta de configuraciones bastante extrañas, sobre todo cuando a estos dispositivos solo tenía acceso yo. La primera de ellas, vi que en una política de firewall por defecto, bien, aparecían 3 reglas bastante sospechosas, y era que todo el tráfico que entraba al router salía de él, o que tenía que traspasar el router, se dropeaba, se eliminaba. Entonces, imaginaos lo que supone prácticamente un ataque de denegación de servicio. Bueno, más que de denegación de servicio, que no te permitía utilizar el router y tenías que resetearlo para volver a tenerlo funcional. Y luego otra de las peculiaridades que encontré fue la que os comento ahí, que es básicamente desviar todo el tráfico que tira de la ruta por defecto, ¿vale?, hacia ninguna parte. Entonces, generalmente los usuarios que hay en una red interna no pueden salir a Internet. Me gustaría comentaros 2 historias bastante peculiares que tuve, de las cuales, aunque los medios de comunicación aseguraron de que no afectaron a España, os puedo decir que he encontrado algunas muestras que sí. ¿De acuerdo? En este caso os quiero comentar 2 casos. Uno es CoinHive, que casi todo el mundo conoceréis este malware, y el otro es VPN Filters. Voy a comentar primeramente este. CoinHive es un malware que se inyecta en los navegadores y permite minar criptomonedas. ¿De acuerdo? Pues vi configuraciones bastante extrañas que utilizaban precisamente la configuración, bueno, las funcionalidades añadidas que extendían la funcionalidad del router para precisamente utilizar el router como método de intrusión dentro de la red, ¿vale?, y cargar precisamente ese JS. Ahí podéis ver un pequeño ejemplo y os comento brevemente cuál era el funcionamiento. Básicamente, el router MikroTik, cuando yo lo examinaba, tenía una serie de peticiones, mejor dicho, una serie de redirecciones de los puertos por defecto de navegación,
que vienen siendo el 80, el 8080 y el 443. Esos estaban redireccionados hacia un puerto donde estaba escuchando, en este caso, el proxy. Y en el momento que se hacía esta petición, el proxy automáticamente les devolvía un fichero con esa configuración que se ve ahí. Aunque se ve bastante mal, básicamente lo que hace es descargar un archivo y a través de un script ejecuta el JS en el navegador. Por suerte esto lo corrigieron bastante bien en los navegadores afectados. ¿Vale? Sí que es verdad que aunque todavía sigue latente muestras de este estilo, prácticamente ya casi ninguna está operativa. Por último, VPN Filter fue un malware que afectó a muchísimos routers, sobre todo desde, si no mal recuerdo, fue el último trimestre del 2018. Fue un ataque muy avanzado y además fue un escándalo a nivel mundial, donde básicamente este diseño, por decirlo, pues este malware la verdad iba bastante bien elaborado, actuaba en 3 fases, ¿de acuerdo? Conseguí información también acerca de este malware, pero sí que es verdad que la configuración era tan enrevesada que he considerado oportuno no mostrarla tal cual, sino simplemente resumírosla. Básicamente actuaba en 3 fases. La primera de ellas buscaba routers vulnerables, se introducía en ellos y se quedaba persistente, ¿vale? MikroTik concretamente tiene una capacidad donde tú le puedes establecer que te lance un script cada cierto tiempo, incluso cada vez que se inicie o que se ocurra un determinado evento. Una vez que este malware se hacía persistente, ya empezaba a configurar convenientemente, a modificar convenientemente las reglas para realizar un robo de información, o incluso desviar llamadas, cambiar las DNS y demás. Y ya por último, básicamente dejaba el router a la escucha de un command and control. De manera que cuando este se pusiese activo y tuviese un determinado objetivo, pues lo atacase. Pues bien, tuvo más de 500.000 de routers afectados, y no solo contento con eso, afectó completamente al gobierno de Ucrania y muchos centros de salud y hospitalarios a nivel europeo. Todavía sigue latente precisamente este malware. Bien, pues para terminar, simplemente me gustaría daros unos consejos sobre cómo evitar que ocurran este tipo precisamente de manipulaciones indebidas y demás. Aquí precisamente he aprendido mucho, como se dice aquí en La Mancha, a base de hostias. Bien, pues básicamente he preferido distinguiros 2 tipos de actuaciones a nivel de securización. Básicamente son medidas preventivas y medidas reactivas. En cuanto a las medidas preventivas, ya lo sabéis, sistemas siempre actualizados, siempre. En este caso, MikroTik ofrece la posibilidad de, en el momento que tú adquieres un determinado producto, que tenga actualizaciones de manera ilimitada y de por vida. No es como, por ejemplo, la mayoría de los fabricantes, que sí que tienen su licenciamiento y te obligan a que cada determinado tiempo, pues obviamente pagues para poder seguir manteniéndolos. Más, políticas fuertes de firewall. Cuando digo políticas fuertes de firewall, me refiero a saber qué tráfico tiene que entrar a la organización, qué tráfico tiene que salir de la organización y definir convenientemente las DMZs y listas de acceso. Todavía hoy me sigo encontrando informáticos, dejémoslo ahí, informáticos que me siguen pidiendo que les abra el puerto 443 para entrar al RP del sistema, es decir, del cliente. Imaginaos lo que esto puede suponer. De hecho, el último escándalo de lo tuve la semana pasada, tuve una experiencia bastante desagradable precisamente con un cliente que le pasó esto. Le encriptaron hasta lo más profundo del servidor, concretamente de su RP, precisamente por eso. Por esa petición que en su día pues, no analizó, en este caso el informático, nada bien. Más, la gran mayoría de los routers ofrecen la posibilidad de ser gestionados de diversas maneras. Obviamente tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son seguras, cuáles no son seguras y sobre todo aquellas que se van a utilizar. Vamos a ver. Si tú vas a gestionar tu router a través de un acceso web, obviamente no te quedes únicamente con un servidor web normal y corriente, básico, con HTTP, sino añádele un certificado de manera que se te securice algo más
este tipo de acceso. Además, también te permite la posibilidad de decir desde qué orígenes se permite el acceso a ese web, a ese servidor. Más, aquellos, por supuesto, aquellos protocolos no seguros, desactivarlos. Telnet hoy en día sería una imprudencia tenerlo habilitado como protocolo de administración. Y además de eso, credenciales y roles. Tenemos que saber en todo momento quién tiene que acceder a nuestros servicios y no solo contento con ello, tenemos que saber, no solo tiene que tener unas contraseñas suficientemente fuertes para que no puedan ser vulneradas. ¿Vale? Obviamente, la mayoría de las empresas tienen que tener una auditoría donde normalmente se les hace una auditoría de todos los sistemas, no solo de red, sino también de servidores y demás, y a lo mejor pues estos auditores pues tienen que tener acceso. No vale con darle el usuario de administrador, hay que crearles uno específicamente para que hagan el propósito que tienen que hacer. Más, recordando lo que os he dicho anteriormente, existen tecnologías, como en este caso VPN, que os permiten acceder a los servicios internos sin tener que exponerlos a Internet. La VPN en este caso, yo lo veo bastante útil, sobre todo cuando son sistemas que únicamente tienen que acceder los miembros de la empresa, ¿vale? Que no necesitan ninguna exposición a Internet, como viene siendo un sistema web para clientes y demás. Vamos. Y además ofrece un sistema de cifrado bastante contundente. Ya no solo vamos a suponer de que haya alguien que sea un poco reticente a poner este tipo de VPN, bueno, PPTP, sabéis que ofrece una mínima posibilidad de cifrado, pero a partir de aquí tenemos protocolos mucho más avanzados como el tema de IPsec y L2TP, basado en IPsec. Lo último que quiero comentaros precisamente de esta parte es el tema de las características avanzadas, que esto también permite que la mayoría de los dispositivos sean bastante vulnerables. En este aspecto, ya hemos visto el DNS caché, que es básicamente un servidor de DNS, el servicio MAC Telnet, básicamente esto permite conectarte, en capa 2 a la gestión del dispositivo, sockets, UPnP y el web proxy. Si no se van a utilizar, obviamente estos servicios deberían estar deshabilitados. No solo consumen recursos del sistema por estar habilitado, sino que además, pues lo que os he dicho, puedes poner de manera indebida el router. Vale, en cuanto a la actividad que se debería realizar conforme a la seguridad reactiva, hoy en día no se permite que ningún tipo de administrador, ya sea de sistema, de red o de lo que se quiera, que no tenga una copia de seguridad de su sistema de manera periódica. Sería un error no hacer esto, sabiendo que ya no puede ser víctima simplemente de un hackeo, sino que además puede ocurrir una catástrofe interna. Puede ser una inundación, una tubería rota, subida de tensión, lo que sea, que puede comprometer bastante el sistema. Y no dejarlo localmente, como yo también he visto algunas veces. Una vez que se haga una copia de seguridad, esta se debe extraer y colocar en un sitio adecuadamente seguro. Además, existen sistemas de recuperación que la mayoría de los sistemas implementan, como viene siendo un sistema Watchdog o sistema de detección de chequeos, que simplemente monitorizan el sistema y en caso de que consideren que este está fuera de servicio o que realmente esté fuera de servicio, pues permite hacer un reinicio o recuperarlo de manera adecuada. Esto debería estudiarse porque es una capacidad que yo considero bastante interesante y que la mayoría de la gente no conoce. Bien, pues la charla pensaba yo que se iba a extender un poquito más, pero ha llegado donde tenía que llegar. ¿Tenéis alguna duda sobre cómo funciona, sobre lo que os he comentado sobre MikroTik, vulnerabilidades, alguna de las experiencias que he tenido o precisamente sobre cómo segurizarlo? Pues muchísimas gracias.